Muy bien, vamos a comenzar. Nos habíamos quedado en esta parte, la última clase, en cardio. Nos quedamos en el manejo del paciente con ST elevado, ¿no? Ya habíamos quedado en el manejo, en los tiempos que tenemos que aplicar en el paciente. Entonces, ahora vamos a comenzar a dar algunas objeciones, algunos detalles que quizá usted manejan ya de por sí. Entonces, tranquilamente. Muy bien. Es importante, hay una mnemotecnia que se maneja mucho en el infarto ST elevado, ¿no? De chiquitos creo que todos hemos escuchado hablar de la mnemotecnia MONA, ¿no? Pero no hay que aprendernos tratamientos muy así, como se dice, a rajatabla. Siempre hay que ser un poco crítico en las cosas que estamos aprendiendo, porque eso nos va a permitir entender las diferentes situaciones adaptadas a los pacientes. A ver, habíamos quedado que el oxígeno solamente le dábamos si el paciente tenía una saturación menos de 90. Correcto. En el tema de la analgesia, lo mejor es manejar opioides, ¿ok? Y en el tema de los opioides, es mejor trabajar con lo que es morfina. Siempre la morfina es mejor, pero tú siempre acuérdate que cuando tú vas a aplicar la analgesia, primero, antes de la analgesia, trabaja los antianginosos, porque 30-40% de los pacientes se les puede pasar el dolor con solamente antianginosos, ¿ok? Entonces, por ese lado, está perfecto. En los antianginosos, tú vas a ver que en las emergencias lo que manejan bastante son los nitratos, ¿ok? Y en lugares privados usan mucho la nitroglicerina, inclusive en versión parche. Se le coloca en el hombro y el paciente comienza a sentir esa sensación de tranquilidad, sobre todo, ¿no? Pero hay un grupo de pacientes, pues no es tampoco un 50-60%, en el cual el paciente va a sentir de que el dolor es llamativo. Y al ser un dolor llamativo, definitivamente tú tienes que calmarlo, porque a él lo que lo pone ansioso es el dolor, no te olvides de eso. Y ahí tienes que agregarle morfina, ¿no? Entonces, y hasta ese momento ya has cumplido tú con el paciente, ¿no? Se supone que en paralelo, todo este tiempo, tú le has tomado un electrocardiograma, porque es el electrocardiograma el que te permite saber si este paciente le vas a tener que fibrinolizar o hacer una angioplastía, ¿no? De acuerdo a lo que tengas, si es un ST elevado, ¿no? Entonces, hasta este momento es importante, solamente esto, ¿no? El oxígeno, ver si en las funciones vitales podemos ver esto, los antianginosos, qué es lo que vas a tener en tu tópico, analgesia máxima con morfina, en el caso sea del tema, ¿no? Si no, tranquilo. Y tu electrocardiograma, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el paciente tiene insuficiencia cardíaca? O sea, muy aparte del cuadro del dolor que tiene en el pecho por el infarto, está desarrollando un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, también eso es muy importante, chicos. ¿Saben por qué? Porque los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y sobre todo tienen una fracción de eyección menor del 35%, ustedes van a ver que en muchos manejos, en el infarto agudo de miocardio, van a ver uso de los IECAS. Uso de los IECAS. ¿Ok? Y también, lógicamente, los beta bloqueantes. Esto es importante, ¿eh? Me preguntan si primero es antianginosos y si no se calma recién morfina o ambos a la vez. Normalmente el antianginoso, y con eso busca calmar, pero si el paciente ya te dice que ha tomado nitrato y no le pasa, no le vas a dar de nuevo, ¿no? Entonces ahí ya de frente te lanzas con la morfina. Pero trata de respetar el orden de la escala. Eso sí es una cosa que te va a ayudar bastante con estos pacientes, para que no te quesees, pues, y no estés buscando morfina para todo, ¿sí? Ahora, solamente te hago esta salvedad con los pacientes que tienen infarto y que de fondo tenían una insuficiencia cardíaca, porque se ha visto en los estudios que se benefician bastante con YECAS y betabloqueantes durante el evento agudo del infarto. Eso es interesante. No te olvides que betabloqueantes no se deben utilizar cuando el paciente tiene una alteración hemodinámica, ¿correcto? Alteración hemodinámica para el examen es presión arterial sistólica menor de 90. Eso es para el examen, ¿no? En la vida tú sabes que el concepto es mucho más, ¿no es cierto? ¿Ok? Doctor, en el caso del paciente está en casa y está con un dolor de pecho tipo anginoso, ¿podemos darle morfina y luego enviarlo para más estudios? No, eso no se hace, o sea, eso no se hace, definitivamente. El paciente que está en casa, que tiene dolor en el pecho, a lo mucho llegas a nitrato, a lo mucho. No le puedes dar morfina, nada por eso, nada por decirlo. La idea es que justamente llegue y pueda ser interpretado, ¿no? Le puedes dar un nitrato, le puedes dar tu aspirina, tus 3 tabletas de aspirina, todo lo que tú quieras, pero no le bloquees con morfina, porque pueda que el paciente incluso pida alta voluntaria. Acuérdate que el paciente lo que quiere es que le calmen el dolor. Entonces, tú le calmas el dolor. Es verdad que disminuye el impulso simpático también, y eso disminuye el tejido, la zona de tejido que sufre, digamos,
pero siempre tienes que recordar que el orden es importante en la evaluación, ¿ok? Así como el EKG es más importante que cualquier cosa al inicio, en los manejos de analgesia también tienes que trabajar el orden de nitratos, luego morfina, en ese orden, para poder respetar, ¿ok? Con respecto al uso de antiagregantes, hay gente que ya toma antiagregantes, ¿no? Por ejemplo, si le has dado antiagregantes, 3 tabletas de 100 le va a ir bastante bien, porque tiene, acuérdate, menos de 300 son dosis antiagregantes, eso te he enseñado muy bien. Pero otro tema importante es que puede que tú necesites hacer una angioplastía, ¿no? Y cuando nosotros hacemos angioplastía, lo que usamos es clopidogrel, el clopi. El clopidogrel lo usamos como dosis carga. O sea, antes de realizar un procedimiento que vaya a abrir arterias coronarias, tú en el camino de abrir las arterias la puedes fregar. Entonces, para evitar fregarla, tú siempre lo cargas al paciente, ¿no? Le pones 8 tabletas de clopidogrel, así de golpe, así 8 tabletas, pa. Y eso te ayuda a cargarlo. Exacto, 600 miligramos o 8 tabletas. Ya vienen de 75. Entonces, eso es importante, ¿no? Son dos situaciones diferentes, ¿no? El antiagregante antes que viene al hospital y el hecho de que hacer una angioplastía. ¿Ok? Eso es muy importante. El tema de anticoagulantes con respecto a infarto, ¿cómo estamos? Hay que comenzarlo, la primera dosis, hay que usarla de manera endovenosa, solo la primera dosis, y luego continuar el tratamiento por una semana, pero de manera subcutánea. ¿Ok? O sea, una vez que se diagnostica un infarto, cualquiera que tú, tú sabes, ¿no? Sea ST elevado o ST no elevado, el tratamiento va a continuar con la anticoagulación. Eso es independiente, ¿no? Una semana, durante una semana. Esto ocurre con la mayoría de trombosis en general, coronarias, cerebrales, o sea, en la mayoría uno trata de manejar un cierto efecto anticoagulante más potente, ¿no? Y para eso usamos la enoxaparina, ¿no? La enoxaparina. ¿Ok? Con respecto al tema de trombolíticos, ya tú lo sabes, ¿no? Si es un ST elevado, pues que no te queda otra, ¿no? En el Perú lo que más se usa es trombolíticos, debido a que no se cuenta con tantos lugares para poder realizar cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces, se tiene que hacer el trombolítico, en este caso el más usado es el alteplase, ¿no? El alteplase. Acuérdate que si no responde al teplase, tienes que derivarlo para hacer su cateterismo, no te queda otra, ¿no? Eso es un poco para que te des cuenta cómo es el tema con respecto a trombolíticos. Hay otros trombolíticos, por ejemplo, uroquinasa, estreptoquinasa, no lo usamos actualmente para manejo vascular, ¿no? Lo manejamos para manejo no vascular. Por ejemplo, cuando tenemos empiemas en fases exudativas o fibrinopurulentas, podemos utilizar trombolíticos uroquinasa, estrepto, más que todo uroquinasa, pero a nivel vascular, dentro vascular, alteplase es el que hoy en día gobierna un poco el tema, ¿ya? Entonces, eso es bueno para que también lo tengan presente. No tenemos, Kevin, no tenemos a la mano, pero depende, busca siempre lo más comercial, eso sí es verdad. Si el hospital donde acude un paciente con infarto no cuenta con unidad de fibrinólisis ni angioplastía, ¿qué se podría hacer? Derivarlo. Tienes que derivarlo, no te queda otra. O sea, en otras palabras, eso ocurriría en un SERUMS, ¿no? Si te viene un paciente con sospecha de infarto, no tienes ni electrocardiograma, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que derivar. Así de sencillo, ¿no? Para eso fue importante lo que hicimos en la clase anterior, la derivación, ¿no? Acuérdate que el paciente, hay dos preguntas que te van a hacer. La primera es, ¿en qué tiempo te demoras para hacer un EKG? Menos de 10 minutos. Y el segundo es, ¿cuánto es el tiempo ideal máximo para comenzar a iniciar un procedimiento? Las primeras 2 horas. Son dos preguntas que tienen que recordar ustedes siempre. En hospitales de provincia hay lugares que no hacen fibrinólisis, no hacen angioplastía. Bueno, esos pacientes van a ir mal, tú sabes, si no lo revascularizas rápido, entonces lo tienes que referir. Lo controlas el dolor, le das un antianginoso, le das con su anticoagulación también y lo refieres. Ya sin dolor el paciente lo refieres. Acuérdate que puedes hacer cateterismos cardíacos hasta 48 horas, con éxito mayor siempre en las primeras 24 horas. Hay estudios ya que te ponen en las guías el manejo antiinflamatorio, sobre todo efectos pleiotrópicos, le decimos nosotros. ¿A qué le llamamos efectos antiinflamatorios? Por ejemplo, las estatinas. Las estatinas, ¿no? Las estatinas tienen un efecto antiinflamatorio muy importante, que se ha visto que en los pacientes con infarto va a tener una buena respuesta. Entonces, eso va a ir bastante bien. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta. ¿Ok? Sí, doctor, ¿qué hospitales del Minsa de Salud Lima tienen unidad de cateterismo? En realidad, no te puedo hablar con nombres propios. Por interno me escribes, Humberto, y te puedo comentar. Ya que esta es una clase, como ustedes ven, estamos en la realidad virtual. Y no sé,
Es una pregunta muy personal, como diría un amigo conocido. ¿Ya? Entonces, me escribes y te lo digo, no te preocupes. El tratamiento. En el caso del tratamiento, vamos a ver dosis de los fármacos. Acá tenemos el Alteplase. En realidad es el fármaco que más ustedes van a ver. Preguntas importantes que han venido con respecto al Alteplase, acá lo vamos a colocar. Ha venido el tema, hay una cosa que yo siempre les digo, que es las contraindicaciones, ¿no? Entonces, el efecto del fibrinolítico, básicamente, es de que el paciente, uno tiene que evitar, ¿no? Tiene ese paso ya de la estructura ya de creación de la fibrina propiamente, ¿no? Entonces, lo que hace el fibrinolítico justamente es eso, ¿no? Trata de potenciar a elementos de activación del plasminógeno, como pueden ver ustedes acá, estos son los fibrinolíticos, potencian elementos de activación del plasminógeno para que este pase a plasmina y así justamente pueda romperse la fibrina, que en este caso ya está estable, ¿no? La fibrina estable se hace con el factor 13. Para romper la fibrina estable en elementos monómeros pequeños de fibrina, pues el fibrinolítico entra a tallar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces, acuérdense que todo es un equilibrio. Así como existe la coagulación, la fibrinólisis es un equilibrio, ¿sí? Entonces, el fibrinolítico entra a romper, gracias al efecto de activar la plasmina, a la fibrina estable, la rompe. Ese es el camino. Este procedimiento que parece tan tranquilo, hay que tener en cuenta las contraindicaciones absolutas. Yo siempre les decía, cualquier cosa que crece en tu cerebro es lo único que tenemos miedo, ¿no? O sea, las neoplasias intracraneales son las que uno tiene más en cuenta. Muchas veces se han ido de cara a muchos médicos cuando inician la fibrinólisis y el paciente a las horas comienza a debutar con una parálisis y uno luego analiza y le hace una tomografía y encuentra que tenía algún tipo de tumor probablemente pequeño o tenía alguna lesión inadvertida. Esto es pregunta de examen, es muy importante y vemos mucho en la práctica, ¿ya? Yo recomiendo a todos ustedes que se aprendan todas las contraindicaciones absolutas porque casi se aplica para todo lo que es fibrinólisis en el mundo. Entonces, por ejemplo, para pacientes con tromboembolismo pulmonar masivo, usamos fibrinólisis. Entonces, también aplicamos lo mismo. Entonces, mira, hemorragia, vamos a cambiarlo de nombre para que veas un poco. Hemorragia intracraneal previa, cerebro, acuérdate. Lesión vascular cerebral conocida, malformación. Esto ha sido pregunta de examen. De pregunta de examen, de residentado del año pasado. Mira. Por eso que el Fénix está bien posicionado acá. Y ha chapado todo, ¿no? Ictus isquémico en los 6 meses previos. Sospecha de disección aórtica. Sangrado activo, diátesis hemorrágica. Por ejemplo, una úlcera hemorrágica, una úlcera péptica. Punción no compresible en las últimas 24 horas, por ejemplo, alguna punción que hayamos hecho, lumbar, hepática, ¿no? Que se pueda romper ese pequeño coágulo que se genera luego de las punciones, ¿no? Sangrado gastrointestinal en el último mes. Acuérdense esto, pueden hacer una mnemotecnia, pueden copiarlo en una hoja, pegarlo en su pared. Recuérdenlo. Yo siempre hablaba de la neoplasia intracraneal, llegó en el examen, hace años, 5 o 6 años, neoplasia vino como contraindicación absoluta. Y luego recalcaba todo el cuadro, ¿no? La gente se acordaba solo de neoplasia de lo que yo había recalcado. Ahora ha venido malformación arteriovenosa. Entonces, tú no esperes que venga alguna otra cosa más de este cuadro, que es una pregunta que hay que tener en cuenta, ¿no? Las relativas solamente para que te suene nada más. Las puedes ir mirando, pero estas son relativas, ¿no? Y las preguntas son bien dirigidas. Acuérdense que esto es lo que hacemos nosotros en el día a día. Por lo tanto, cuando alguien formula una pregunta de lo que hace en el día a día, es mucho más fácil que puedas caer, ¿no? Entonces, eso tengo mucho cuidado. ¿Okay? En el caso, me pregunta Senia, en el caso de un Takotsubo que tiene ese elevado y también enzimas, pero que no sé qué es un Takotsubo, ¿cómo se le hace? Pero que no sabes qué es un Takotsubo. Se le hace fibrinólisis, ¿qué le pasaría? En realidad, no sabemos qué le pasaría porque no sabemos si tuviera alguna otra contraindicación. Por eso que acuérdate que hay que estar muy seguro de cuando haces el tratamiento, ¿no? Eso es importante recordar. O sea, es como que estuviera haciendo un tratamiento que tiene riesgos a alguien que de repente no lo merece, ¿no? Entonces,
lo lógico, es que pueda ocurrir cualquier o sea, complicaciones que se ven en las contraindicaciones por eso, ¿no? Doctor, y en pacientes con insuficiencia, aparte del YECA y beta bloqueante, ¿se beneficiarían también de espironolactona o splerenona? En la fase aguda me refiero. No se benefician en la fase aguda, pero si está tomando de fondo, sigue tomándolo. Porque acuérdate que la espironolactona, la esplerenona, tienen aumento de la sobrevida en los pacientes con fracción de eyección menos de 35, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como es un cuadro agudo, estos fármacos tienden a aumentar el potasio. Entonces, nosotros al menos tratamos, si el paciente está bien estable, no lo suspendemos, pero si vemos que está inestable, sí lo suspendemos, ¿ok? Y analizamos otras variables, ¿no? Que estuviera de repente con algún problema de hipoperfusión renal, porque acuérdate que estos pacientes van a ser sometidos al uso de contraste en el cateterismo y podemos dar una injuria renal también. Doctor, en los sangrados gastrointestinales ocultos o que sean de poco volumen, también es parte de la contraindicación absoluta. Claro, en realidad cualquier sangrado, ¿no? Acá bien dice, bien claro, lo mencionamos, ¿no? Sangrado gastrointestinal en el último mes, ¿no? Porque ese sangrado que tú dices pequeño puede ser pequeño para ti o de repente no has visto, no has diagnosticado al paciente en todo el sangrado, ¿no? Entonces, eso ten cuidado, porque luego comienza a sangrar, se puede venir de golpe, ¿no? Por eso que las contraindicaciones son bien claras ahí, ¿no? IMA previo en el último mes creo que es contraindicación. Un infarto previo en el último mes no es contraindicación. Solamente acuérdate, es contraindicación las cosas que, digamos, te ponen proclive al sangrado y no controlable. ¿Ok? Tú puedes terminar haciéndolo, no hay ningún inconveniente. Pero si estás hablando de un cuadro agudo, ojo, no que ya haya pasado más de un mes, ¿no? A eso me refiero. Las diferentes, esto solamente es para recordar un poco el tema del bolo, que el primer bolo es endovenoso. ¿Ok? Bolo endovenoso. Entonces, eso ocurre en el primero. Después, todo es subcutáneo. Ya por una semana. Es lo único que quiero que recuerden. Con respecto a las complicaciones, ¿qué hay que tener en cuenta? Tenemos dos tipos de complicaciones. Tenemos las complicaciones eléctricas y tenemos las complicaciones, me parece que acá le puse, mecánicas. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de las eléctricas primero. En las eléctricas puedo tener dos tipos, ¿sí? Tengo las taquiarritmias y las bradiarritmias. ¿Ya? ¿Qué me debo llevar? ¿Debo memorizar? No, vamos a poner otro color acá. ¿Debo memorizarme todo? No, nada que ver. Miren. ¿Qué voy a poderme encontrar? Yo puedo tener extrasístoles ventriculares, sí, esto es lo más frecuente. ¿Ok? Por eso que están las dos flechitas también, ¿ya? ¿Puedo tener un ritmo idioventricular acelerado? Ese es el ritmo. Ritmo idioventricular acelerado. Y escriba. Ritmo idioventricular acelerado. Nunca te lo han preguntado así directamente en los exámenes, pero podrías tenerlo. ¿Por qué? Solamente quiero que recuerden que este es un ritmo de revascularización. Ritmo de revascularización. Ya, eso sí quiero que lo recuerden. ¿Ya? Ahora, taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es muy importante. ¿Por qué? Porque la taquicardia ventricular se asocia mucho a una elevada mortalidad. O sea, los cambios de mortalidad más importantes ya comienzan con la taquicardia. Si la taquicardia no la controlas, termina en fibrilación ventricular. Entonces ya comenzamos los cambios de mortalidad con la taquicardia. Justamente, parte del manejo de un paciente con taquicardia ventricular, primero es el beta bloqueante. Ves un paciente con taquicardia ventricular, lo ideal es darle beta bloqueante, ¿no? Bisoprolol podría ser una buena elección. Si el paciente tiene un cuadro de taquicardia ventricular que no esté controlando, pasamos a la miodarona, que sería otro elemento importante del manejo. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ojo. Igual, un fármaco interesante que aparece en las taquicardias ventriculares también se podría darles la silocaína, que lo usamos con cualquier arritmia ventricular en realidad, ¿no? O sea, si tú al paciente le das un tratamiento preventivo con silocaína no sirve, pero solamente se da cuando está tratando. ¿Ok? La dosis de siempre. La dosis de 5 miligramos en un bisoprolol, por ejemplo, Jesús, ¿no? O sea, la dosis normal, que tú normalmente manejas. Eso es muy importante. En la taquicardia ventricular,
Esto es en el caso de que se presente durante un evento de infarto de miocardio. Por eso que aquellos pacientes que toman su beta bloqueantes no los suspendemos, a menos que tengan una contraindicación al uso de beta bloqueantes, ¿no? Porque te da un efecto protector de las taquicardias. ¿Ok? En cambio, la fibrilación es la primera causa de muerte. Esta es la primera causa de muerte fuera del hospital, extrahospitalaria. Eso es muy importante, ¿no? A diferencia de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es la primera causa de muerte intrahospitalaria. Entonces, esto a tener en cuenta. Entonces, ¿qué cosa me pueden preguntar? Me pueden preguntar la arritmia más frecuente en el infarto, son las extrasístoles ventriculares. Las que tienen una alta mortalidad, una vez que se presentan, digamos, ¿no? Son las taquicardias ventriculares porque van a definir en muchas cosas. Por eso que tienes que tratarla rápidamente, ¿no? Antes que llegue a fibrilación ventricular, porque prácticamente ahí está en ritmo de paro y tienes que desfibrilar, no te queda otra. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa si los pacientes con taquicardia ventricular no mejoran con los fármacos? Terminan en desfibriladores autoimplantables, ¿no? Los DAI, desfibriladores autoimplantables, ¿no? O sea, esto es por evitar de que justamente el paciente muera, ¿no? Entonces son taquicardias que se te van a ir de las manos, pero quiero que recuerdes que existe este sistema, ¿no? De cómo identificarlas. Igualmente, así como hay las taqui, también están las bradi, ¿no? En las bradiarritmias pueden haber las pausas que se puedan presentar, digamos, en los pacientes con EKG. Esto generalmente está asociado a infartos de cara inferior, ¿no? Asociados a infartos de cara inferior, pausas, que terminas mandándolo luego a hacerle un holter, ¿no? Ojo, también pueden haber bloqueos auriculoventriculares. Por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular se puede complicar, ¿no? O sea, puede desarrollar un MOVITS 1, un tipo de bloqueo auriculoventricular. El MOVITS 1 se asocia mucho, y te lo comento como un tema anecdótico, porque los infartos de cara inferior tienden a asociar mucho esto, ¿no? Los infartos de cara inferior, MOVITS 1, pum. El tema es de que estos, generalmente, su presentación, van bien, o sea, tienen un buen pronóstico, porque responden bien a la atropina, por ejemplo. Entonces, tienen una buena respuesta a la atropina, ¿no? Y le llaman supragicianos, porque el mecanismo está justo encima de las de His, ¿no? Entonces, van bien. En cambio, hay unos infartos que son de cara anterolateral, que son los MOVITS 2, ¿no? Lamentablemente, estos de aquí son más infragicianos, y tienen un mal pronóstico porque no responden a la atropina. Ya, entonces es un tipo de bloqueo, ¿no? Es característico. Yo, por ejemplo, como le enseño a los chicos, ¿no? Les digo así, ¿no? 1, 1. O sea, infarto de cara inferior, MOVITS 1. Luego les digo así, 2. O sea, 2 letras. Anterolateral, 2 letras. Para que te acuerdes, ¿sí? Pero sobre todo la cara anterior es lo que va a dominar. ¿Puede haber bradicardias sinusales? Puede haber. ¿A quiénes se asocia más? Al infarto de cara inferior. Date cuenta que la cara inferior está muy involucrada con el tema de las bradis, ¿no? Esto también es importante recordar, ¿no? Y la sistolia, pues, es causa de muerte, pues, ¿no? Una vez que aparece, igual ritmo de paro. Entonces, mira, tenemos dos ritmos de paro. Tenemos las fibrilaciones ventriculares que puedan presentarse y las asistolias, ¿no? Dos ritmos de paros importantes, ¿no? En ambas el RCP es gravitante, solo que en la fibrilación hay que desfibrilar y en la sistolia hay que hacer masaje cardíaco y luego colocar adrenalina. Esto es muy importante para que ustedes puedan orientar un poco su manejo con las complicaciones eléctricas. ¿Es importante dominar más complicaciones? No, solo estas, para que puedas recordarlas. ¿Ya? Muy bien. Entre las complicaciones eléctricas y las mecánicas, acá vamos a hablar del infarto del ventrículo derecho y el shock cardiogénico. ¿Ya? Aprovechando un poco que estamos entre las dos. El infarto del ventrículo derecho hay que sospecharla cuando un paciente tiene infarto de cara inferior. Yo siempre les digo a ustedes, ¿no? Paciente con cara inferior sospecha dos cosas: ventrículo derecho y cara posterior. Pueden estar
ahí ocultos. ¿Ok? Esto es importante. Como el ventrículo derecho chapa toda la sangre que llega, ¿no? Chapa toda la sangre y luego esa sangre los pasa al pulmón, el pulmón lo manda al lado izquierdo y el izquierdo sale para todo. ¿Qué pasa si hay un infarto del ventrículo derecho? El corazón derecho ya no impulsa sangre hacia, hacia los pulmones, ¿no? ¿Esto qué hace? De una u otra manera va a influir o no en el paciente, claro. No va a llegar carga, ¿no? Y al no llegar carga, ¿qué hace? Baja la presión. Acá es hipotensión. Acá es hipotensión, muchachos, ¿ya? Hipotensión. Entonces va a haber hipotensión. ¿Por qué? Porque no bota ventrículo derecho, no bota el pulmón y el pulmón no llega al lado izquierdo. El lado izquierdo bota menos sangre, entonces, ¿no? Hipotensión. ¿Le cuesta drenar a las venas yugulares, a las venas cavas? ¿Les cuesta drenar? Claro que sí, porque el ventrículo derecho no está descargando y está haciendo espacio para que venga la demás sangre. No, entonces lo que ocurre es que hay una ingurgitación yugular. También se puede asociar, ojo, hipotensión con ingurgitación yugular, ojo. Y lógicamente pueden aparecer los ruidos, ¿no? Aparentemente tú escuchas y la clásica, ¿no? La diferencial es con neumotoras, por ejemplo, ¿no? O con ruidos cardíacos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un pata con ingurgitación e hipotensión, sospecho dos cosas. Neumotoras a tensión y taponamiento cardíaco. Pero, ¿qué pasaría si no tengo ninguna de estas dos cosas? ¿Qué me permite saber eso? Esto. Los ruidos del aparato respiratorio o el aparato cardiovascular están normales. Escucho bien los ruidos, descarto casi una patología pericárdica. Pasa bien murmullo ambos tórax, descarto pulmón. Entonces, esto es normal. Esto es muy importante en la tríada clínica. ¿Sí? ¿Puede haber Kussmaul? Claro, pues, porque hay una patología restrictiva derecha. Cuando tú inspiras, pues aumenta la presión venosa central acá, ¿no? Está aumentada la presión. Algo está pasando porque está aumentada la presión, hay un problema ahí, ¿no? Entonces está reteniéndose el drenaje venoso, ¿no? Hay un aumento de la presión venosa central, eso es verdad también. El diagnóstico tienes que hacer derivadas derechas, así como hay derivadas izquierdas, hay derivadas derechas. Haces lo mismo que en el pecho izquierdo, lo haces en el pecho derecho. Solamente dejas el chupón, el 1 y el 2, nomás que usas para todo lo del izquierdo, y luego el 3, 4, todo en orden para este lado, ¿sí? Y acá vas a encontrar esto. ST elevado en B3R, P4R. Siempre cuando es derecho le pones la R por right, ¿ok? Entonces, sería como que la cara anterior del derecho, ¿no? El 3 y el 4. Lo mismo ocurre aquí, ¿ok? ¿Quién te ayuda a confirmar un poco esto? El ecocardio. Definitivamente ecocardio, ¿no? Eso te va a ayudar bastante. Ahora, estos pacientes, ¿qué pasa? Su fisiopatología, ¿cuál es? Que el ventrículo derecho no está metiéndole sangre al pulmón. Entonces, a estos pacientes que no están metiendo sangre al pulmón, ¿tú le quitarías líquidos o le aumentarías líquidos? Le tengo que aumentar, pues, doctor, porque si le aumento líquidos, aunque sea por efecto Starling, voy a hacer que bombee más del ventrículo derecho hacia el pulmón, ¿no? Pero si yo le quito líquidos, encima no va a meter mucho el pulmón, entonces va a sufrir más, correcto. El tratamiento es líquidos intravenosos, que es lo diferente y lo al revés del izquierdo. Cuando alguien tiene un infarto de cara izquierda, ¿acaso el tratamiento cuál es? Restringir, ¿no? Disminuir el retorno venoso, evitar justamente que siga sufriendo el paciente, ¿no? Disminuir el gasto. Entonces, aquí es al contrario. Cuando es infarto, el ventrículo derecho es aumentar el volumen, ¿ya? Nunca diuréticos, ten cuidado. ¿Por qué? Porque necesita volumen. Trata de no usar tampoco cosas que vasodilaten, porque disminuyen el retorno venoso. Y ojo, la morfina también tiene un efecto vasodilatador. También puede ir contrario. Esta es una pregunta de examen brutal. Nunca han preguntado esto. Dios mío, a mí me hacen una pregunta, yo les daría esa pregunta, ¿no? Definitivamente. ¿Los ruidos cardíacos están normales? Sí, están normales. Como cualquier infarto. ¿Acaso en los infartos los ruidos cambian? No cambian. Los ruidos cambian cuando hay un problema valvular, ¿no? O cuando hay un problema de transmisión del ruido, o sea, que haya líquido, por ejemplo, en el espacio pericárdico, ¿no? No está alterado. Al tomar derivadas derechas se cambian también la posición de B1 y B2, no. B1 y B2 se queda, como te digo. Lo que cambia es del 3, 4, para los demás, va para el lado derecho. Todo igualito. Pero si el ingreso ya le di dinitrato y sorbide sin saber que era infarto, ya la fregaste, Pebil. Pero
Lo ideal es de que automáticamente te das cuenta, hermano. Te das cuenta. Por eso que el paciente que viene con un infarto de ventrículo derecho es un paciente que generalmente no se queja de mucho dolor. Tengan cuidado con eso, ¿no? Es un paciente que no se queja de mucho dolor. No es como el izquierdo, ¿no? Es un poquito engañoso, pero no te confíes, ¿no? Automáticamente te acuerdas de esto, que no debes darle nitroglicerina, no diuréticos, evita morfina. Y con eso estará más que bien lo que estés haciendo. Va a estar más que bien. Ahora, acá te hago un versus bien interesantón que me gustaría porque muchas preguntas cuando te ponemos en los simulacros como que un poco que te alteras. Mira, infarto del ventrículo derecho estamos viendo ahorita. Este paciente tiene una falla de bomba derecha, entonces quiere decir que la sangre que viene al corazón está reteniéndose, ¿no? Entonces, estos pacientes, como se están reteniendo, el problema es retrógrado, ¿no? Pero antes del derecho, ¿no? Antes del ventrículo derecho es el problema, ¿no? No después del ventrículo derecho. Por lo tanto, en el pulmón habrá agua. ¿Qué va a haber agua si ni siquiera lo pueden mandar al pulmón? Entonces, no va a haber crépitos. No hay crépitos. Y se tiene que aumentar el volumen. ¿Pero cuál es su clínica? Su clínica es hipotensión y presión venosa central elevada, ¿no? ¿Esto por qué te digo? Mira, cuando tú estudias shock cardiogénico, en shock cardiogénico también encuentras lo mismo, hipotensión y presión venosa central elevada. Entonces la gente, lo que es más yuca en un examen es diferenciar un shock cardiogénico de un infarto de ventrículo derecho. La gente se paltea. No, doctor, está yuca, doctor, porque los dos tienen hipotensión y presión venosa central elevada. No, escucha el pulmón, ahí está el secreto. En el shock cardiogénico lo que ha fallado es el ventrículo izquierdo, por lo tanto todo se ha retenido en el pulmón. Entonces va a haber crépitos y por lo tanto métele diurético para lavarlo, botar esa agua en exceso. En cambio, en el infarto del ventrículo derecho, el pata no tiene crépitos porque ni siquiera bota sangre del ventrículo derecho al pulmón. Entonces, en él más bien debes aumentar volumen. Miren qué diferente en un caso clínico que les puedan preguntar y el manejo termina siendo completamente distinto. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta.